El tema que comenzamos hace aproximadamente un mes atrás es acerca de mayordomía cristiana. Y hablamos del concepto de mayordomía cristiana, ¿correcto? No sé si alguien recuerda el concepto de mayordomía cristiana. Todos somos llamados a ser mayordomos para el Señor. Lógicamente que estamos hablando de un término bíblico, ¿correcto? Mayordomía es una persona que administra, es una persona que sirve, que realiza una función para Dios. Una persona que reparte, una persona que distribuye, una persona que planifica, una persona que dirige su vida, dirige también a otras personas más. Si alguien puede ayudarme con ese concepto de mayordomía, o permítame leerlo. ¿Qué es mayordomía? Bíblicamente es la actividad libre y gozosa de los hijos de Dios. Amén. De administrar, conducir con sabiduría, ¿qué cosa? Sus vidas, sus bienes, sus talentos, según la voluntad de Dios. Una persona que sabe dirigir su vida correctamente, que sabe organizar su tiempo, que sabe organizar su ministerio, su servicio que hace a Dios, es un mayordomo. Una persona que tiene ministerio en la iglesia y se conduce sabiamente en ese ministerio, es un buen mayordomo. Una persona que ha recibido una comisión de parte de Dios y en esa comisión la realiza con fidelidad, es un mayordomo. Y la Biblia, específicamente en los evangelios, me habla algunas parábolas del mayordomo fiel, la parábola del talento, gloria al nombre del Señor, y en ese mismo término me habla de que nosotros tenemos que administrar muchos recursos, talentos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Existen 7 niveles de mayordomía, los cuales ya prácticamente hemos visto y estamos terminando con el tema de mayordomía espiritual. ¿Cuáles son los 7 niveles de mayordomía? Número 1, ¿cuál es? Mayordomía de la tierra o el planeta. Somos mayordomos de la tierra y del planeta. ¿Qué significa? Que tenemos una responsabilidad con el medio ambiente. Y cuando hablamos de esa mayordomía, que ya la hablamos comenzando el tema, amén, y no vamos a repetirla en esta noche. En ese sentido hablamos que un creyente tiene que ser una persona limpia, que protege el medio ambiente, que se conecte con la tierra. ¿Correcto? ¿Alguien recuerda? ¿Estuvo presente en ese estudio? Que sería de mal testimonio un creyente sucio, de los que tiran de basura por la ventanilla del carro, que trabajan y tienen todo empolcado. Amén. O sea que nosotros tenemos que ser un poquito más protectores del medio ambiente. Hablamos también de la segunda mayordomía, era mayordomía De nuestra vida. de la vida. Llevar una vida sana, una vida equilibrada, que honre y glorifique a Dios. La tercera, mayordomía de La familia y el matrimonio. la familia y el matrimonio. No sé cuándo estuvieron aquí presentes cuando hablamos de la familia, cuando hablamos del matrimonio. Amén. Estuvieron presentes. O sea, tener una familia conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, es nuestra finalidad. La cuarta, mayordomía de los bienes o mayordomía financiera, que esa parte le toca a la pastora. Alabado el nombre del Señor. Amén. En la quinta, mayordomía de los dones y talentos espirituales, que esa parte es la que estamos dando en esta ocasión. Amén. Luego sigue mayordomía del tiempo, que hemos hablado de eso, y creo que el pastor Kenny también habló de eso, cuando predicó el mensaje de todo tiene su tiempo. Todo lo que usted desea debajo del sol tiene su hora, tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Y la última sería mayordomía de la iglesia, amén, que esa mayordomía es cómo se administra, cómo se conduce la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el tema de hoy? Mayordomía de los talentos. La pregunta es, ¿tienes un don? ¿Cómo usar ese don?
Amén. Lo primero, nosotros tenemos, amén, que descubrir cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Antes hacía mucho énfasis en la iglesia de que cada creyente tenía que estar buscando los dones espirituales. Amén. O buscar los dones espirituales es el comprometerse con el Señor, es una búsqueda constante de pedirle al Señor acerca de los dones espirituales y lógicamente comenzamos rogando al Señor lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para que Él nos otorgue los dones espirituales. Ahora, si tenemos un don espiritual, tenemos que saber qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales. Y aún para nosotros pedirle a Dios los dones espirituales, tenemos que saber también cómo usar esos dones espirituales. Por lo tanto, tenemos un primer objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo de este estudio de hoy? Comprender la naturaleza de los dones y ministerios del Espíritu Santo. Comprender la naturaleza de los dones y ministerios del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué valor tienen los dones espirituales para usted? Es verdad que Dios ha otorgado dones espirituales a los creyentes. Y hay que reconocer que los dones espirituales son parte de la conquista de Cristo en la cruz del Calvario. Son parte de esa victoria de Cristo cuando descendió a las partes más profundas de la tierra y luego ascendió. Precisamente Efesios capítulo 4, versículo 8, me habla de esa victoria de Cristo. Dice la Biblia, amén, en ese texto, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿y qué más dice? Y dio dones a los hombres. Esos dones espirituales es un regalo de Dios, es un don de Dios a través de la conquista que hizo Cristo a favor de nosotros. Pero este grandioso regalo viene acondicionado. Hay normas, hay principios para usarlo. Existen condiciones para poder recibirlo y también condiciones para multiplicar esos dones que recibimos de parte de Dios. No es que te lo da y que no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Dice la Biblia que al que mucho le dan, tiene mayor responsabilidad. ¿Correcto? Y eso mismo tenemos que aprender nosotros, que cada don que recibimos de parte de Dios es una responsabilidad que tenemos con Él y tenemos que ser sabios administrando esos dones espirituales. ¿Cuál es el valor de los dones espirituales? Se dice, su valor es enorme. ¿En qué sentido? Una iglesia sin dones espirituales es una iglesia vacía. Amén. Un evangelio que no cree en los dones del Espíritu Santo se convierte en una religión vacía. Amén. Sin verdadero poder de transformación, de cambiar vida. Y más aún, un creyente sin los dones espirituales es un creyente vacío también, sin fuerza, incapaz de alcanzar la madurez cristiana de crecimiento espiritual. O sea, que hay teólogos, por ejemplo, que son racionalistas, es decir, no creen en los milagros, y cada vez que la Biblia nos habla de un milagro, ellos buscan la forma de interpretarlo de otra manera, hablando que son mitos, que son leyendas, que no son hechos históricos reales, etcétera, etcétera. De tal forma que si seguimos esa tendencia teológica, lamentablemente vamos a tener una religión vacía sin verdadero poder de transformación, de cambiar vida. Y nosotros como creyentes seremos débiles igualmente. Y no somos débiles. Amén. Existe una lucha tenaz, una lucha espiritual, y Dios nos ha provisto de las herramientas necesarias para nosotros poder vencer. Por lo cual, los dones deben ser apreciados por todos, pues este maravilloso regalo de Dios tiene un propósito, y este maravilloso regalo de Dios
amén, hay que aprender a utilizarlo para que sea de bendición para nuestras vidas y que sea de edificación para la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya, eso es. Los dones son parte de la proclamación evangélica, o sea, de la predicación evangélica. Siempre la iglesia ha proclamado los dones del Espíritu Santo. Ahí está, Mateo 10:1. ¿Quién me puede leer? Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que se los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí está. A los apóstoles, a los 12 que llamó y comisionó, amén, le dio autoridad. Y eso es un don del Espíritu Santo. Amén. ¿Le dio autoridad para qué? Para sanar a los enfermos. Para echar fuera demonios. Tenían esa autoridad de parte de Cristo Jesús. Y más aún, Marcos 16, no solamente ellos, sino también dice la Biblia que también nosotros los creyentes podemos tener esa misma autoridad. Y estamos hablando de dones espirituales. Marcos 16, 16 a 17. Seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos sus manos y sanarán. Amén. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Aleluya. ¿Y quién creyó? Levante la mano que cree. Amén. O sea, estas señales son para ti. Amén. Hay un movimiento que se llaman los cesacionistas, que dicen que ese poder cesó, y por eso le llaman cesacionista, y que solamente ese poder era para la iglesia del siglo I y II, pero no para nosotros. ¿Cree usted eso? No, claro que no. ¿Cree usted que ese poder le corresponde a todos los creyentes? Lo dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y es claro lo que dice. Hechos 1:8. ¿Qué más dice en Hechos 1:8? Muy conocido. Poder. La hermana atrás. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero sabe memoria, hermana. Amén. Y recibiréis poder. Amén. ¿Qué recibirán? Poder. ¿Aquí quiénes lo recibirán? Nosotros. ¿Cuándo? Hay condición, por eso dice, estos dones están condicionados. Amén. Y la primera condición que aparece en las Escrituras es que tenemos que buscar, que tenemos que recibir, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y por eso es el énfasis que tenemos que hacer en pedirle al Señor que nos bautice con su Santo Espíritu. Y recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y también 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, amén, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos una lucha. Y dice Efesios 6:12 que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Una lucha espiritual grande, terrible. Amén. Daniel mismo experimentó esa lucha. Estuvo orando, me parece que era por 21 días. Estuvo orando hasta que al finalizar los 21 días se le apareció el ángel de Dios y le dijo: al principio de tu juego fue dada la orden, pero yo he venido para mostrártela. He tardado, ¿por qué? Porque el príncipe de Persia se levantó y hizo obstáculo a tu clamor. En los aires están contaminados. Amén. Cuando oramos sin cesar no es porque Dios no quiere escuchar. Cuando te dice el ejemplo la viuda que oraba y oraba, y que igual que esa viuda tenemos que orar, no está hablando de que Dios es un Dios injusto o un juez injusto y que hay que clamarle a Él y poner la cara triste para que Él sepa de nosotros. Señor, no de eso. Es que tenemos una lucha espiritual. El enemigo es Satanás que está impidiendo que tus oraciones, que mis oraciones lleguen a la presencia de Dios. Y también muchas veces el pecado impide que las oraciones lleguen a la presencia de Dios.
Cuando no andamos bien, cuando no estamos en obediencia, eso también estorba la oración de parte del Señor. Y por eso dice, cuando estudiamos el matrimonio, a los esposos, no seas áspero. Amén, con tu mujer. No sea que tus oraciones tengan estorbo. Y también nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque si contristamos al Espíritu Santo, lógicamente que el Espíritu Santo se va a apagar. Amén. No podemos apagar su poder. Y eso son las condiciones de que me habla las Escrituras. Ahora, los dones del Espíritu Santo son parte ¿de qué? De la gloria del Pentecostés. La gloria del Pentecostés no radica solo en el hecho de una visitación gloriosa, como si fuese esporádica, como si fuese única, como que nunca más ocurrió o se repitió en la historia, que se manifestó con viento, fuego y lenguas. La gloria del Pentecostés, ¿qué más? ¿Radica en qué? Radica, amén, en que el Espíritu de Dios vino y abrió nuevos contextos. Pues la fuerza de Dios vino a través del Espíritu Santo sobre todos los creyentes y recibieron su poder. El Espíritu de Dios vino derribando ¿qué cosa? Barreras. ¿Cuáles barreras? Barreras culturales, barreras lingüísticas. Correcto, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hebreo, amén, ya no hay gentiles, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. De Cristo hemos sido bautizados y por lo tanto somos iguales delante de Dios. Esas barreras culturales, religiosas son borradas, amén, y ya no podemos hacer prejuicio un hermano en contra de otra. Eso lo hizo el Espíritu Santo y esas barreras son claras en la Biblia. La iglesia en los primeros 5 años no había un gentil en la iglesia, porque ellos pensaron que solamente el Espíritu Santo era para los judíos. Amén, óigase. Y para que Pedro predicara a un gentil, tuvo Dios que darle una visión del cielo, de un lienzo que se abría con animales inmundos, y le decía, mata y come. Y aún así no entendió el mensaje de Dios. Y le dijo, vete a casa de Cornelio y allí lo va a entender. Y cuando comenzó a abrir la boca, que cayó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio, que eran gentiles, Pedro se maravilló. Y Pedro mismo dijo, venga acá, si ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, igual que nosotros en el aposento alto, ¿qué impide que sean bautizados? Y el bautismo es la señal inicial de que tú perteneces a la iglesia. Amén. Y por lo tanto los bautizó. Y están los primeros gentiles que entran al camino de Cristo Jesús. Aleluya. Luego Dios usó a Felipe. Alabado el nombre del Señor. Que se encontró con un eunuco. ¿Correcto? Y aún usó a Felipe, que lo mandó a una provincia de personas que para los judíos eran detestables, a los samaritanos. Y predicó Felipe el evangelio a los samaritanos. Y luego apareció un grupo de creyentes de Cesarea que entraron a Antioquía y predicando la palabra también predicaron a los gentiles. O sea, Dios tuvo que romper muchas puertas para que los gentiles también les sea predicado el evangelio, porque ellos entendían que el evangelio era solamente para un grupo selecto y no para todo el mundo. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. No entendían que Dios lo envió a todas las naciones. Y pues a predicar ¿qué cosa? El evangelio ¿a quién? A todas las naciones, a todas las etnias. Y esa predicación del evangelio a los que creyeran, amén, y fueran bautizados, dice la Biblia que serían santos. Y Marcos añade, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. No importa que seamos gentiles. Si eres creyente en Cristo Jesús, reclama tu promesa que los dones espirituales son también para ti. El Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles lo vemos dirigiendo las misiones, abriendo camino,
derribando barreras, amén, barreras que eran impenetrables, comenzó a derribarlas. El Espíritu Santo de Dios expandió la iglesia hasta los confines de la tierra, amén, como dice Hechos 1:8, fue el Espíritu Santo, o sea, las misiones caminan siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Y para eso Dios capacita a hombres y a mujeres, no. Gracias, Señor Jesús. No a hombres, ¿verdad? Porque yo veo que los discípulos eran todos varones. A hombres. ¿Qué dice Joel 3:28? En los postreros días derramaré mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Aleluya. Vuestros jóvenes, vuestros ancianos, no solamente para los viejos, pero si no, Ramón y yo somos suyos que tenemos aquí unción, ¿verdad? Amén. ¿Qué más dice? Jóvenes, ancianos, vuestras doncellas, óigase, no solamente los hombres, sino sobre las mujeres. Y la pregunta es, ¿acaso había mujeres en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo? Amén. Sí lo dice, que estaban ahí también las mujeres, alabado el nombre del Señor, y como estaban ahí, también ellas recibieron la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántas mujeres estaban ministrando con el apóstol Pablo? Aquila, amén, y su esposa Priscila, Férez, amén. Y léase Romano 15 para que vea la lista de mujeres, de siervas de Dios que ministraban y eran servidoras juntamente con el apóstol Pablo. Mujeres que tenían la iglesia en su casa, amén, en esos primeros días del Evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Así que no hay judío, no hay griego, no hay varón, Aleluya. no hay mujer, amén. Santo. Me hubiese gustado que solamente sean los varones, ¿verdad? Porque sí tenemos más oportunidad, pero yo creo que hay que reconocer el talento que Dios da en las siervas del Señor. Ahora, estamos en una era, y en esta era se llama la era del Espíritu Santo. Es diferente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente descendía esporádicamente sobre algunas personas. Descendía sobre el profeta, descendía sobre los jueces, en el libro de los jueces, y hacían grandes proezas. Descendían tal vez sobre algunos reyes, amén, en el momento que eran ungidos, y luego ya. No se hablaba de una morada del Espíritu Santo, ni se hablaba de una permanencia del Espíritu Santo sobre la iglesia, o sobre diríamos, el cuerpo de Cristo, o sobre el pueblo de Dios. Aleluya. Así como en el desierto existió una nube, amén, que protegía al pueblo de Israel, hoy en la presente dispensación el Espíritu Santo está sobre esta iglesia, dirigiéndola, protegiéndola, guiándola, impartiéndole dones espirituales. Amén. Y nosotros somos parte de esa iglesia y tenemos que desear ese regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Amén. Y tenemos que hablar. Dice la Biblia en Juan capítulo 16 cuál es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Para qué Dios enviaría el Espíritu Santo? Dice, cuando Él venga, ¿convencerá al mundo de qué? Convencerá al mundo de tres cosas. De pecado. Amén. De pecado, lógicamente, el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Así que hay convicción de pecado. Y la convicción del pecado es necesaria para arrepentimiento. De pecado. De justicia. ¿Por qué? Porque vino Cristo y murió en la cruz del Calvario. Y esa es la justicia de Dios. ¿Y qué más? De juicio. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, está condenado. Y todo aquel que no se una a Cristo igualmente será condenado. Y esa es la convicción de juicio. Y esa convicción de juicio, amén, es que nos trae a los pies de Cristo Jesús. Pero para la iglesia dice que viene una morada del Espíritu Santo. Estará con ustedes y en ustedes. Aleluya. Y me habla de una morada. Y tan pronto tú creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Ese es el primer paso de fe que tú diste cuando te
te hicieron el llamado, que tuviste un paso de fe delante de la congregación, fue el Espíritu Santo que te trajo para que tú dieras ese paso de fe. Eso se llama nuevo nacimiento, se llama regeneración. Y no lo hacemos a voluntad, sino porque el Espíritu nos dirige, nos constriñe a hacer esa sumisión, esa entrega ante Dios. Y esa morada produce frutos espirituales. Amén. Que nos habla Gálatas capítulo 5, verso, amén, 21 y 22. Esos frutos espirituales son los que forman el carácter cristiano. Y son necesarios para la salvación. Y son necesarios para usted recibir los dones espirituales. Aleluya. Son necesarios para usted ministrar o administrar o ejercer mayordomía sobre los dones espirituales. ¿Sabía usted que si usted no es convertido, no está llamado a recibir el Espíritu Santo? Así es. ¿Lo sabía? La gente que no se ha entregado su corazón a Cristo no recibe el Espíritu Santo. Y si recibe algo, no sé. Amén. Hay que estar convertido, hay que haber nacido de nuevo, hay que estar en Cristo Jesús, porque es un don a los creyentes, a los que tienen a Dios como Padre, a los que tienen una relación con el Padre. Amén. Y así que si yo quiero recibir ese don, esa bendición de parte de Dios, debo siempre verificar mi relación con el Padre. Alabado el nombre del Señor. A los creyentes nos da la morada del Espíritu Santo, y también después de la morada nos va a dar ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. Amén. La investidura de poder. Ahí está. El Espíritu Santo en la iglesia y los creyentes. ¿Cómo se manifiesta? Aleluya. Primero, morada. Aleluya. La morada son los frutos apacibles. Es la presencia apacible, tranquila del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya, obrando desde adentro, transformando el corazón, transformando la mente, trabajando en tu carácter, trabajando en tu temperamento, en tu lenguaje. Aleluya, también trabaja en tu lenguaje, ¿verdad que sí? Amén. Moldeando tus pensamientos. Alabado el nombre del Señor, porque esa morada, amén, es la que produce vida espiritual en nosotros. Morada, el fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo, que es otra promesa, que llaman la promesa del Padre. Yo me voy, pero no los dejaré solos. También la promesa de Cristo, sino que enviaré al Consolador. Amén. Y luego dice, os conviene que yo me vaya. Aleluya. Para que yo le envíe el Consolador a usted. Amén. Y otra vez dice en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, les ordenó diciendo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre. Verso 8, que me dice, entonces cuando reciban la promesa del Padre, esta promesa estaba acompañada por poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder, esa investidura de poder, es la que nos comunica los dones del Espíritu Santo, que nos hablan 1 Corintios 12, versículo 1 al 11. Ahora, 1 Corintios 12, 4 al 11 me habla de esos dones espirituales. ¿Alguien puede leerme? 1 Corintios 12, versículo 4 hasta el 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones, ¿correcto? Siga leyendo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces, ¿cuántas palabras hay? Dones, ministerio y operación. ¿Quién me habla de estas distinciones? Distinciones. Dones. Ahí está. ¿Qué significa dones? Del griego carisma. Amén. Y hay movimientos que se levantó dentro de los católicos que se llaman el movimiento carismático. Y son movimientos que creen en la manifestación del Espíritu Santo.
Los pentecostales somos carismáticos, pues creemos, amén, en la manifestación de los dones espirituales. Los dones se llaman carisma, amén. Entonces, ¿qué es un don? Es una Capacitación. Es un talento o habilidad sobrenatural. Es un talento o una habilidad sobrenatural. Oiga, no es de nosotros, no lo aprendemos, no vamos a la escuela, no nos entrenan para nosotros tener o recibir ese don, porque no es una capacidad natural. Amén. ¿Por qué? Es una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo que viene a nosotros. Eso es un don. Amén. Por ejemplo, el don de lengua. ¿Quién habla inglés? Aleluya. Entonces, ¿Vanessa tiene don de lengua? ¿Por qué habla inglés? No. No. ¿Y qué es el don de lengua? Es una capacitación sobrenatural. Si ella, siendo latina, jamás aprende a hablar inglés, amén, y en un servicio Dios la toma y habla en ruso, alemán o inglés, entonces podemos decir que tiene don de lengua. Amén. ¿Por qué? Porque no es una habilidad natural que podamos aprender. No es un talento aprendido. Y así en el aposento alto, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos, amén, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, glosalarias, en otros idiomas. Amén. Y los que estaban presentes, ¿qué decían? Le oímos, entendemos lo que están diciendo, porque están hablando en las lenguas que hemos nacido. Y como ellos, siendo judíos, hablan nuestro idioma. Se asombraban. Y tuvo Pedro que levantarse y ponerse de pie y le dijo: este es el cumplimiento de lo que Joel, capítulo 3, verso 28, ha dicho, que en los tiempos postreros derramaría mi espíritu sobre toda carne. Amén. Amén. Y que hablarían nuevas lenguas. Amén. Y eso se cumplió. Eso es un don, una habilidad. No es una habilidad. Amén. Es una facultad sobrenatural, una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Que no es aprendido. No es aprendido. Así que el que dice que te va a enseñar la lengua, el que te va a enseñar a profetizar, eso no se enseña. Que el profesor Montalvo Solo, la Universidad Teológica de Chabón, va a dar un curso de cómo hablar en lengua. Eso no se enseña. Amén. Eso es el Señor que lo da. Un curso de cómo profetizar. Eso no se enseña. Es Dios que da el don de profecía. Amén. Lamentablemente muchos se están equivocando con estas cosas. Una operación es la actividad propia del don. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8 dice: el que enseña es la enseñanza. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Poniendo en operación el don de enseñanza. El que profetiza, que profetice con la medida de la fe. El que reparte con liberalidad. O sea, en una operación es la manifestación de un don. Amén. Eso es una operación. Como el que pinta, pintar. ¿Cuál es la operación del que pinta? Pintar. ¿Cuál es la operación del que habla en lengua? Hablar en lengua. Y la operación del que interpreta, interpretar. Amén. Entonces cada don tiene su operación. Amén. Que le es propia y que es natural. Amén. Por eso yo no canto, porque mi don de enseñanza no es cantar, es enseñar. Amén. Y si canto, se me van de la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es un ministerio? Se refiere a un servicio específico. Servicio específico. Pastor, evangelista, etcétera, el cual requiere de un llamado específico. Amén. Un ministerio ya es un servicio específico. Amén. Y eso hay que reconocerlo. Entonces tenemos tres palabras. Dones. Un servicio, un don de servicio. Amén. Mire, hermano. El hermano que me trajo esta agua tiene un don. Aleluya. Mire, yo creo que hasta para estar en la propia iglesia hay que tener un don.
Para aconsejar a otro hay que tener un don. Si usted tiene ese don de exhortación, no se ponga de consejero. Aunque estudie psicología, consejería, pídale a Dios el don. Amén. Porque hace falta ese don para que sea de edificación a los creyentes. Los dones se clasifican, los dones